Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábados Culturales. Hemos vuelto a la práctica de que los programas salen al día siguiente de cuando los hago y salen ese día y no en otro. Quedan después, por supuesto, pero no antes. Ordenar un poco la cosa, experimentamos con producir al tiro y luego el el video quedaba, por supuesto, para el día siguiente y para todos los demás, pero se armaron algunas confusiones, así es que hemos vuelto a la vieja práctica, así que esto es, solamente va a aparecer el sábado, y ahí, claro, queda disponible para todo el tiempo del mundo. El tema de hoy es el cine de ciencia ficción, específicamente el cine donde los protagonistas, donde algunos de los protagonistas al menos son extraterrestres. Un cine muy, pero muy abundante, hasta el día de hoy, muy abundante en la época en que mi generación, los nacidos finales de los 40, digamos, entre mitad de los 40 y mitad de los 50, nos criamos en el cine, literalmente en el Rotativo, una institución que muchos jóvenes no saben en qué consiste. El Rotativo era un cine que estaba rotando 2 o 3 películas todo el día. Usted entraba, pagaba su entrada, en ese momento estaban pasando alguna película, usted podía entrar en la mitad de la película, uno estaba acostumbrado a eso, después veía la otra mitad, después se acababa la película, partía otra, después quizás había una tercera, y luego vuelta a dar la vuelta, o sea, rotaba, todo era un rotativo y uno podía estar todo el día ahí. Eso ya se acabó, por supuesto, hace rato. Y habían 3 géneros fundamentales para los cabros de esos años, que yo diría que nos formaron de algún modo. El cine de vaqueros, millones de películas de vaqueros, millones. El cine de guerra, lo mismo, y las películas de ciencia ficción, las cuales a su vez prácticamente todas eran de una invasión, ya sea de seres inteligentes de otro planeta, de otra galaxia, o monstruos que salían de un laboratorio y dejaban la crema. Siempre era algo tremendo, cataclísmico, apocalíptico, el cine de ciencia ficción. Y en algunos casos era un viaje de humanos en una nave espacial, tal como las pintaban en el cine de esos años. Esas naves espaciales son muy distintas a las que aparecen en el cine de ciencia ficción de hoy día. Hoy día son como unos verdaderos gigantes, una especie de portaaviones con una forma difícil de definir, llenos de salientes y cosas, y avanzan así por el espacio. En esa época el referente de las naves espaciales humanas eran los cohetes que habían usado los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, las V2. O sea, era el cohete típico, ¿no es cierto?, un uso terminado en punta, con unas aletas así al final y con una tobera echando un chorro de llamas, así para que la cuestión se elevara. Y el interior de estas naves espaciales era también bastante primitivo. Olvídense, no había toda la electrónica de ahora. Ahora ustedes, en las imágenes del cine ciencia ficción, las naves espaciales, tanto humanas como inhumanas, están repletas de un tinglado electrónico, pantallas, qué sé yo, algunas en el aire que se forman. En esa época era todo bien primitivo y más que el interior de una nave espacial parecía el interior de un submarino. Ruedas, palancas, todo bien tosco, como corresponde a la tecnología de esa época. Bueno, nos criamos viendo ese cine y las personas que ven este programa, que son más o menos de mi edad, un poco más viejas, un poco más jóvenes, se acordarán de eso. Siempre, los rotativos, alguna película de ciencia ficción. Ahora también se hacen muchas. Si ustedes examinan la oferta de los canales, de las plataformas digitales, Netflix, HBO, Disney, ¿qué otras más? No sé. O van a encontrarse con montones de películas de ciencia ficción. Pero tienen un impacto muy distinto al de esa época. O sea, tienen al lado del impacto del cine que vimos nosotros, mi generación de niños, estas no tienen ninguno. Son una parte más de una oferta muy grande. En esa época, en cambio, era la oferta junto con los vaqueros y las películas de guerra en el rotativo, al cual se iba, era toda una ceremonia ir al rotativo ciertos días, el fin de semana, qué sé yo, y no habían otras muchas más cosas. Entonces, el impacto era grande. Ahora no. Lo mismo con el cine de terror. Creo yo que también podríamos incluirlo en el género del tipo de oferta del cine rotativo de esos años. El horror, que sé yo, los vampiros,
los monstruos, los Frankenstein, los esqueletos, qué sé yo. Habían actores especializados en ese cine. Algunos se acordarán de Christopher Lee, de qué sé yo, no me acuerdo qué otro. Habían otros, Vincent Price, películas de horror. Bueno, en esa época, y ahora también, era un género sospechoso. O sea, un género al cual, tanto también en la literatura por lo demás, los críticos no le dan mucha pelota, no lo toman muy en serio. No lo toman muy en serio por la naturaleza misma. ¿Qué es lo que describimos como ciencia ficción? Describimos como ciencia ficción una historia que transcurre en el futuro, generalmente, donde hay muchas tecnologías que no corresponden al presente y donde hay entidades, ya sea monstruos o habitantes de otros planetas, o sea, una serie de situaciones que se alejan en un grado mayor o menor de lo que es la vida cotidiana. Y en la misma medida que se alejan de la vida cotidiana, y por lo tanto del drama y de la tragedia y de la comedia de la vida cotidiana, se alejan de los referentes de lo que podríamos llamar el cine y la literatura, que no es de ficción, propiamente tal. Se alejan de los parámetros dentro de los cuales funcionan los literatos, los productores de cine y los críticos de todas esas cosas. Se ponen en un territorio extraño, difícil de medir, de evaluar. En segundo lugar, la mayor parte de la producción de ciencia ficción en el cine y en la literatura es de segunda o tercera categoría. No hay muchos autores, hay algunos, pero son muy pocos, los que se hayan dedicado seriamente a la ciencia ficción. Yo podría nombrar quizás media docena de autores literarios de ciencia ficción respetables, media docena comparado con los cientos en otros géneros. En el cine lo mismo. Piensen ustedes, de todas las cientos, por no decir miles de películas de ciencia ficción que se han producido desde una de las primeras, Metrópolis, de Fritz Lang, que es del año 27, si no me equivoco, se han producido miles de películas hasta el día de hoy. Y sin embargo, de esas miles de películas, las únicas que son vistas con respeto y son examinadas así seriamente por la crítica, son muy pocas. Yo anoté algunas de las que me parecen a mí que pertenecen a esa categoría de cine tomado en serio. Una de ellas, 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. Estamos hablando aquí de uno de los grandes directores. Esta película es del año 68. Yo la vi cuando la estrenaron acá en el año 69 en Cinerama. Gran película. Interesante. Después, un poco más moderna, de 1980. Fíjense ustedes los años. Blade Runner. Todos la han visto. De vez en cuando se repite en la televisión, no sé si en la televisión, no veo televisión, así que no tengo idea, pero no creo que hayan programas de cine en la televisión, incluso hoy en día. Pero aparece de vez en cuando en las plataformas Blade Runner. Después, los expertos ponen una película del año 51 que yo no sé si realmente fue tomada tan en serio, que es El día que la Tierra se detuvo, The Day the Earth Stood Still, del año 51, donde trabajó una actriz muy conocida en esa época. Yo la he visto. Hay una versión nueva, más o menos moderna, pero no cuesta. Por ejemplo, en el día que la Tierra se detuvo, en la versión del 51, aparece llega un extraterrestre que iba a decir de que estamos haciéndolo todo mal, y viene acompañado de un robot que de repente se ve del porte de un edificio, de repente se ve del porte del tipo que sirve el café en un restaurante, un tipo con un traje medio de goma, notorio. Entonces, cuando en la ciencia ficción meten estas cosas y es casi de necesidad, y especialmente en este cine antiguo con efectos especiales bien rudimentarios, es difícil tomar en serio, empieza a verse la cosa, sobre todo cuando se ve retrospectivamente, más bien como una chacota. Alien también se podría agregar, la primera, la que inició el ciclo, pero ahora se convirtió en una franquicia. O sea, ya no sé cuántos Alien han producido, es del año 79. Pero fíjense ustedes, 3, 4, pongámosle a todo reventar 10 películas que yo no he querido mencionar porque a mí no me parecen, pero pongamos que sí, son valiosas, tienen algún mérito. 10 películas entre miles de ese género y miles y miles y miles y miles más de todos los géneros. Es un género en el cual, digamos, pena la sospecha de que es de segunda categoría.
pena la sospecha en la literatura de ciencia ficción que toda es pulp fiction, que es el tipo de cosas que se compran en los kioscos o digamos en la estación ferroviaria antes de viajar o en el aeródromo. El cine de ciencia ficción pesa el tipo de material que se hizo en esos años en que yo era cabro chico, que eran con efectos especiales bastante cómicos, vistos hoy en día por lo menos, con historias, digamos, muy rudimentarias, con actores de tercera categoría, ya fuese actores muy viejos que estaban en decadencia y que nadie los agarraba, entonces llegaban las productoras de esta película de ciencia ficción con un costo mínimo hecho en una semana y lo contrataban y el tipo, bueno, en fin, por hacer una película más, o actores que estaban empezando y que no los conocía ni su mamá. Entonces todo era así, de segunda, tercera categoría, presupuestos baratos, películas de como esos actores o como esos conjuntos musicales que llaman teloneros, entiendo, que son el preludio al verdadero actor, al verdadero rockero que va a llegar después, entonces como para mantener al público tranquilo mientras tanto. Y nunca entonces han sido tomados muy en serio, y rara vez hay una película de ahí, como por ejemplo Odisea del Espacio, que sea de un valor sustantivo, que convoque una crítica seria de los críticos, que sea recordada. Y eso le pasa a todo el género de la ciencia ficción, donde normalmente hay poca ciencia y mucha ficción. Inevitablemente hay poca ciencia, por definición, porque se está planteando tecnologías que no existen. Por lo tanto, una cosa que no existe no puede ser, digamos, en materia de la ciencia que investiga lo que existe, ¿no? O que desarrolla cosas en este momento que son plausibles. Entonces, por ejemplo, en la literatura de Isaac Asimov, que es uno de los autores serios de ciencia ficción, uno de los pocos, uno de estos que están entre los 6 o los 10, como mencioné al principio, sus naves viajan de una estrella a otra en la galaxia, en nuestra Vía Láctea, así como si nada, porque supuestamente se mueven por el hiperespacio. ¿Qué es el hiperespacio? Una invención de Asimov, pues no tiene asidero ninguno en la ciencia, por lo menos hasta este minuto. Entonces, mucha ficción, poca ciencia, lo cual no importa. Uno no lee una novela de ciencia ficción para aprender física, uno lo lee para entretenerse. Pero en fin, esa es entonces la maldición que pesa sobre el cine de ciencia ficción. Un material telonero, como de segunda calidad, que no se toma muy en serio, que alguna vez tuvo mucho impacto en los niños, en los años 50 y quizás 60, y que ahora es un platillo más entre muchos en la oferta de las plataformas digitales y que no produce ninguna, digamos, conmoción especial. Salvo una o dos como Alien, la primera, qué sé yo, pero nada más. Ahora, antes de seguir examinando el contenido ahora de este cine de antes y el de cine de ahora de ciencia ficción, me van a permitir ustedes que les recuerde unas cosillas. Uno, para los chicos que tienen problemas con las matemáticas, estoy hablando de niños que están en primaria, qué sé yo, les recuerdo Conversaciones Numéricas, este programa de un ingeniero de Bochef que yo conozco, que ofrece las matemáticas de una manera completamente distinta y convierte a un chico que tiene problemas, que odia las matemáticas, que le salen grano con las matemáticas, lo convierte en un chico que no tiene ni un problema, que incluso le empiezan a gustar. Eso les cambia la vida. No solamente le cambia la vida al niño en el colegio, sino que le cambia toda su vida para adelante. Porque como he dicho muchas veces, y es verdad, hay gente que ha determinado qué carrera va a estudiar y por lo tanto su futuro vital de toda la vida simplemente para evadir las carreras que tienen matemáticas. Así es, ¿no es cierto? No, nada con matemáticas, dicen. Entonces estudian periodismo, cualquiera de esas cosas. Conversaciones Numéricas, entonces un curso especial fuera de eso, preparación para la prueba de selección universitaria y uno de programación para niños, que es muy entretenido con un lenguaje de programación para niños. Les enseñan a crear unos pequeños programitas para que el computador haga tal o cual cosa. Muy entretenido para ellos y los disciplina mentalmente. Eso es lo más importante. Continúo con
suplemento Vito, este suplemento alimenticio para sus mascotas, con una cucharadita que usted le echa al pellet normal que usted compra. Ese pellet se convierte en pellet premium y su mascota va a estar en mucho mejor estado de salud. Usted se va a evitar los gastos de veterinario. Todos contentos con el suplemento Vito, donde se encuentra en el sitio de ellos, que usted está viendo a mi derecha, espero, o prácticamente en todas las mascoterías lo tienen también. Continúo con chiletributa.com, una empresa formada por puros contadores colegiados con años de experiencia que se hacen cargo de la tributación de su empresa y de la gente que trabaja ahí, para que usted no tenga ningún problema con impuestos internos, que todos los años cambian los procedimientos, los protocolos, no sé por qué, pero es así, y a veces porque cambian las leyes tributarias, obviamente, y es complicado. Y si usted se equivoca, vienen los problemas, vienen las amenazas, las multas, esto, lo demás, ya es un lío. Y lo mismo las personas. Entonces, póngase en manos de chiletributa.com, que garantiza su trabajo. Y termino este bloque con el polvito mágico, este Oxibiota, que mezclado con un poco de agua en un recipiente, digamos en 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, por ahí da lo mismo, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted destruye la causa del mal olor, que son otras bacterias, las anaeróbicas, que inician la descomposición, y con la descomposición vienen los malos olores, obviamente. Entonces, si usted vierte esto en el resumidero de la cocina, en el resumidero del baño, de la tina, qué sé yo, en los lugares donde hay malos olores, se acaba el problema, estimado amigo, porque estas bacterias se instalan, destruyen a las otras y están siempre destruyendo a las bacterias anaeróbicas que producen el mal olor. Bueno, Oxibiota solo se consigue en el sitio de oxibiota.cl. Aquí en mi casa lo usamos y es realmente fantástico. En general, el contenido de las películas de ciencia ficción es, en algún grado u otro, apocalíptico o amenazante. O estamos hablando de monstruos que llegan del espacio, que salen de un laboratorio, que se les escapó una criatura que estaban formando o pasó alguna cosa, o son invasores extraterrestres que vienen con malas intenciones. No hace demasiados años hubo otra versión más de La Guerra de los Mundos con Tom Cruise como uno de los principales actores. Estaba una chica buena para gritar, la Dakota no sé cuánto Dakota, no me acuerdo cuál es Dakota es el nombre pila, no me acuerdo el apellido. Una película que era un remake de otra película de los años 50 con el mismo nombre, La Guerra de los Mundos, donde había otra gritona, pero no era una niñita, sino que una mujer. En las películas de ciencia ficción y de horror siempre había una mujer que corría desalada, con taco alto, se tropezaba y gritaba como loca. Todas eran muy gritonas. Es siempre un cine amenazante. Somos invadidos. Los extraterrestres cinematográficos son siempre hostiles. Siempre nos quieren invadir. Siempre llegan disparando, con pistolas de rayo, lo que sea. Siempre quieren destruirnos. Todas las que he visto, incluso actuales, de ciencia ficción, cuyo nombre no he anotado porque da lo mismo, como La Guerra de los Mundos, como otra que se llama La Invasión en Los Ángeles o algo así, también. He visto varias en que son siempre invasores que nos vienen a destruir para apoderarse del planeta. Ahora, el asunto es bastante absurdo, como lo pintan en el cine, y cómo crean esta imagen de que hay una amenaza extraterrestre, que se va instalando. A nosotros los viejos se nos instaló desde niños la idea de los invasores, y a los que están naciendo y viviendo ahora, los jóvenes de ahora que vean estas películas de ciencia ficción actuales, se les instala también la idea de que aquí estamos enfrentando un peligro, que los extraterrestres son peligrosos, que vienen con malas intenciones. Ahora, evidentemente que eso es, si uno aplica un poco de sentido común y asumimos, partamos por ese presupuesto, por ese axioma de que efectivamente hay una presencia extraterrestre, como yo creo que ocurre. Si fueran hostiles, no necesitarían, llegar disparando. Una civilización que quiere liquidarnos y que tiene tecnologías que les permiten viajar, así como Pedro, por su casa, por la galaxia o por último por el sistema solar, cosa que nosotros no podemos, con naves con tripulante,
no necesitan, digamos, como en una película de guerra, llegar disparando, aunque sean con armas de rayo. No necesitan llegar tirando bombas o cosas así, poco a poco, para ir matando. Simplemente si tuvieran una intención hostil de destruirnos para apoderarse del planeta, me imagino yo que sembrarían en la atmósfera, que es la que todos tenemos que respirar, algún producto, algún virus, alguna cosa que nos matara de todas maneras. No creo que tuvieras muchas dificultades para crear un arma biológica, si nosotros los humanos incluso podemos hacerlo, que nos liquidara de un paraguaso sin disparar un tiro. O sea, no tiene mucho sentido. Nos podrían liquidar de mil maneras. De la misma manera que un entomólogo que estudia un hormiguero y quiere destruirlo, no va a empezar a dispararle con un revólver a las hormigas, simplemente echa un veneno y se acabó. O sea, en un instante fumiga ese asunto y se acabó el hormiguero. No necesita molestarse disparando, ¿no? Invadiendo el hormiguero con un ejército. Pero se instaló esa idea de la amenaza. Ahora, una cosa interesante de esto, amigos, es que esto no obedece a un capricho de Hollywood. Obedece a dos cosas, creo yo. La primera está afincada en, yo diría, la naturaleza humana. La naturaleza humana. Si ustedes examinan historia antigua, la literatura que se escribía de ficción, la que se haya escrito, las épicas, por ejemplo. En el caso de los sumerios, por ejemplo, la épica de Gilgamesh, las leyendas y épicas de la India, todos los mitos de la cultura de la civilización helénica. Si van examinando eso, las cosas que aparecen en la Biblia, que son más nuevas de lo que ustedes podrían creer, la Biblia no es tan antiguo como, por ejemplo, el material escrito que se ha encontrado en excavaciones en lo que era la civilización sumeria, mucho más antigua que la Biblia. En todo este material, estos mitos, hay siempre presente una sensación de que vivimos bajo amenaza. Siempre. Por ejemplo, en la mitología helénica, los dioses del Olimpo, o sea, ahí está Zeus, su mujer Hera, Poseidón, Hefeistos o Vulcano, como se lo llamaban los romanos, Mercurio, qué sé yo, todos los dioses, Baco o Dionisios, como lo llamaban los griegos, Afrodita o Venus, como lo llamaban los romanos. Si ustedes ven las historias de los mitos griegos, ustedes van a ver que estos dioses son siempre bien peligrosos. Se inmiscuyen en los asuntos humanos, a veces de forma bien criminal, traicionera y destructiva. Lean ustedes la Ilíada de Homero, en esta guerra entre los aqueos y los troyanos. Los dioses participan en esto. Hay algunos dioses que son barreros y apoyan a Héctor de los troyanos. Estos otros apoyan a Aquiles. Los dioses compiten a ver a quienes ayudan y quienes no, y son muy destructivos. O sea, intervienen para liquidar gente. Son amenazantes. Los dioses del Olimpo son, no como lo asume un cristiano a su Dios, un ente que nos ama, benévolo, etcétera, 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 aunque también en el cristianismo está este elemento del Dios iracundo que castiga, pero en general se supone que es puro amor. Pero en los dioses de la antigüedad clásica no es así. Los dioses envidian incluso a los hombres que tengan demasiado éxito y los joden, los hacen, digamos, sufrir algún tipo de castigo. Los dioses han de ser abuenados con ofrendas, con sacrificios. Hay una amenaza perpetua desde el Olimpo. Y si nos retrotraemos más atrás todavía y vamos a tiempos mucho más primitivos, digamos, para decirlo en términos genéricos, las épocas de los hombres, las cavernas, 20, 30, 40 mil años atrás, las fuerzas de la naturaleza eran vistas, y con buena razón, como amenazantes, peligrosas, una sequía, una tormenta, un diluvio, un rayo, animales. Entonces, se les adjudicaba una personalidad divina, una voluntad,
y se les trataba de abuenar, de conjurar, incluso en algunos casos de controlar. Para eso estaba el brujo. Entonces, en otras palabras, siempre la raza humana ha sentido que es rodeada por fuerzas superiores amenazantes. En algún caso pueden ser fuerzas naturales, en otro caso les dan una forma de dioses, como los dioses del Olimpo. En otros casos toma la figura de este dios bíblico del Antiguo Testamento, en que este es un dios iracundo, celoso, que hace tratos con un pueblo pero no con otro, que hace posible la destrucción y la aniquilación de pueblos completos, que castiga severamente, que ordena a Abraham matar a Isaac, a última hora lo detiene. Entonces, no sentimos los seres humanos que nos rodee un universo benévolo, sino que un universo peligroso, amenazante. Y en eso, no importa cómo se manifieste esta sensación, hay un grado tremendo de realidad, porque efectivamente, así mirado fría y científicamente, somos unas criaturas muy frágiles en medio de un universo indiferente que en cualquier momento nos puede aplastar individual o colectivamente como quien aplasta un chinche. El día de mañana, este universo indiferente le manda a la Tierra un aerolito de, qué sé yo, de 10 kilómetros de diámetro y se acabó la vida en la Tierra. Sí, es porque sí. Estamos a merced de fuerzas inmensas. No necesitamos ni siquiera salir del planeta. En el momento dado explota un supervolcán y se aniquila una completa civilización. Una isla, acuérdense de Krakatoa, acuérdense de la explosión que ocurrió más o menos hace unos 3.000 años o 4.000 años en el Mediterráneo y que liquidó completamente una cierta cultura que había ahí asociada con la cultura minoica. Una isla completa voló un pedazo. Tera se llamaba. Ahora tiene otro nombre, incluso un lugar donde la gente va de turismo y hay ruinas, etc. Bueno, efectivamente estamos a merced de fuerzas inmensas, las fuerzas cósmicas, fuerzas geológicas, fuerzas meteorológicas, fuerzas biológicas. Piensen ustedes en la peste negra, que azotó Europa en el siglo XIV, 1300 y tanto, más o menos mitad del siglo XIV. Murió entre la tercera parte y la mitad de la población europea. Imagínense el impacto que tuvo eso. No había ni un control. Bueno, no hemos tenido acaso una pandemia no hace mucho. Tal vez fue creada en un laboratorio por los chinos. Eso es lo que parece ser que fue el caso. Luego se trató de tapar eso porque era políticamente incorrecto culpar a los chinos, era racismo. ¿Se acuerdan? Se llegó a ese grado de imbecilidad. Bueno, se está llegando a muchas cosas a esos grados de imbecilidad con el lenguaje políticamente correcto. Pero ciertamente todos nosotros, incluso como individuos particulares, no hablemos de la raza humana, nosotros simplemente como personas, vivimos con algún grado de ansiedad que a veces tratamos de olvidar, que reprimimos respecto a nuestro medio ambiente. No es necesario que ocurra un apocalipsis. El desastre puede ser que llegamos al lunes a la oficina y nos echaron. O el viernes, y es que parece que es el día que se usa, nos invitan a tomar un cafecito con el gerente y nos dicen que estamos despedidos, que nos han dejado en libertad de acción, como dicen ahora. Estamos rodeados de problemas. Yo acabo de conocer de una familia que tuvo una tragedia espantosa así en un instante. Y todos sabemos que eso puede pasar. Entonces vivimos inmersos en la ansiedad, el temor a que algo puede ocurrirnos como individuo, como colectivo. Y andamos buscando signos de eso. En la antigüedad clásica, en la época del Imperio Romano y de Roma en general, de vez en cuando llegaba el rumor, porque estas cosas se demoraban en llegar, no había comunicaciones electrónicas ni nada de eso, de que en tal o cual parte una estatua de uno de los príncipes se había caído. Y eso significaba que venía un fin del régimen y que iba a haber una revuelta, iba a haber guerra y por lo tanto iban a haber montones de muertos, como siempre ocurría en estas situaciones. Se andaban buscando signos y siempre eran signos de desastre. Nunca era el signo de algo bueno, de algo maravilloso. El único que yo recuerdo que tiene una existencia, no sé si bíblica por lo menos, es esto de la estrella de Belén, que es un signo que iban a ser el Mesías. Pero de todos los registros históricos reales o ilusorios que existen sobre signos, yo creo que es el único que yo recuerdo que está anunciando la buena nueva. Siempre es una amenaza.
O sea, vivimos como individuos y como colectivos. Seamos conscientes de eso todo el tiempo, solo de vez en cuando, normalmente solo de vez en cuando, porque si no, no podríamos vivir con ansiedad por lo que nos rodea. Y eso es lo que explota el cine de ciencia ficción, por un lado. O sea, hace uso de esta inclinación humana, la explota, bueno, con el cine de terror y con el cine de ciencia ficción, con los invasores que nos vienen a hacer, bueno, hacer eso. La otra razón de que este cine de ciencia ficción siempre los extraterrestres son malignos, son malévolos, son destructores, son hostiles, es que deriva de una necesidad, por así decirlo, melodramática de Hollywood. Hollywood tiene que presentar trabajos, películas, que produzcan alguna emoción. Si no es una película de amor, que produce emociones en que las señoras que están viendo la película están con una sonrisa oreja a oreja, tiene que ser terror, tiene que ser horror, tiene que ser excitación. Hay que excitar al público para que la gente vaya y compre la entrada. Para que se sepa que la película es súper entretenida, que queremos decir que nos entretenida, que nos mantiene en vilo. Entonces, ¿cómo podría hacerse una película de extraterrestres que vienen en buena, se echan para atrás en un sillón y piden un piscolo? No pasa nada, ¿no es cierto? ¿Cómo podría hacerse una película de seres benévolos que vienen a resolver nuestros problemas? No pasa nada con una película así. Tiene que haber una guerra, tiene que haber una invasión, tienen que haber rayos de la destrucción, tienen que haber unos tipos monstruosos saliendo de unas naves gigantescas, tienen que haber el jovencito de la película inventando un arma. En todas las películas que yo vi de ciencia ficción de niño, era más o menos lo mismo. Llegaban los extraterrestres, dejaban la crema, el ejército no lograba hacer nada con sus cañones, sus tanques, pero había el jovencito de la película que no tenía facha científico, sino que más bien no sé, de atleta, cualquier cosa de esa, inventaba un arma y por supuesto se enamoraba de la hija del científico más viejón, que por supuesto tenía el pelo blanco y unos anteojos y también de algo servía el pobre viejo, por último para ser el papá de la niña en la película. Todas eran así. Entonces, ahí hay drama, hay amor, hay terror, finalmente ganamos los humanos, joden los extraterrestres. ¿Cómo podría hacerse con extraterrestres amorosos? Les pregunto a ustedes. De todas las novelas de ciencia ficción que he leído en mi vida, que son muchas, la única que yo recuerdo la única que yo he leído en que los extraterrestres no vienen con malas intenciones, es una novela de Arthur Clarke que se llama El fin de la infancia, que yo les he mencionado en algunas oportunidades. Y me parece que se hizo una muy mala, una serie de televisión muy, pero muy mala, casi ridícula, que trataba de eso. Estos seres llegaban a la Tierra no para invadirnos, sino que para funcionar como parteras. Nosotros no lo sabíamos. Nosotros los veíamos simplemente llegar y después del primer susto los veíamos cómo iban arreglando nuestros problemas y la Tierra pasaba la civilización humana pasaba por un periodo dorado, económico, político, no había guerra, había prosperidad, pero todo eso era meramente un medio de esta partera cósmica para ver, para en el fondo preparar y sobre todo ser testigo de lo que vendría, que no les voy a contar por si no han leído la novela, que es El fin de la infancia. Pero es la única. En todas las demás, cuando aparecen extraterrestres, es en mala, en modo agresivo. Así es. Y es por este motivo, porque si no, no se puede hacer una película. O sea, toda película, toda obra de ficción, tiene que ser una obra que produzca emociones. La emoción es lo que vende. Y no hay ninguna emoción en un tipo buena onda que llega a sentarse en un sillón y pide un pisco sour o un piscolo y nos pregunta cómo nos va y si tenemos algún problema, que él tiene justo la pastilla para solucionar nuestros problemas, nuestros achaques de viejo, cómo somos, cómo soy yo. No, eso no sirve, eso no vende eso, nunca ha vendido.
Incluso en las películas de amor, piensen ustedes un momento, las películas de amor donde supuestamente no puede haber horror, ni terror, ni ansiedad, pero como mínimo hay suspenso y dificultades, se aman, pero no pueden al tiro, digamos, casarse o encamarse o lo que sea, sino que tienen que haber dificultades que van a ser superadas en el curso de la película y que van a terminar quizás en un happy end, pero tienen que haber obstáculos, tienen que haber problemas, tienen que luchar contra algo, tiene que haber drama. Si no, no vende la cuestión. ¿No es así? El happy end, esa típica expresión, cuando se dice aquí hubo un happy end, están todos pensando en las películas que terminaban con un the end, el final. Y muchas películas de estas románticas terminaban con la pareja que ya finalmente se estaban dando un beso. O sea, ya se habían acabado los problemas, pero era el final. Antes de darse ese beso en el happy end, habían pasado por las de Kiko y Kako. El cine relacionado con la ciencia ficción tiene que incluir también, y voy a incluirlo ahora, los documentales, de los cuales hay muchísimos que están surgiendo últimamente en YouTube. Yo he visto ya varios bastante interesantes hechos por gente que investiga el tema UFO, que son ufólogos y que investigan y que entrevistan y van a lugares y hablan con la gente que dice que vio algo, revisan fotografías, videos, van a las organizaciones oficiales a buscar información, en fin, son documentales de investigación del tema. Y son muy interesantes, son muy convincentes, pero en ellos no somos capaces, ni los documentalistas son capaces de ofrecernos, una idea siquiera de cuál podría ser el talante con que, de haber un contacto con extraterrestres, cuál sería el talante de ese contacto. Hostil, benévolo, indiferente, imposible. No hay nada de eso. Estos documentales básicamente se limitan a examinar las evidencias, si es que son evidencias, a entrevistar a gente de todo tipo. Puede ser no solamente una ama de casa que toma una foto de una luz, sino que pueden ser, y son de hecho, autoridades, militares, científicos que han tenido distinto tipo de experiencia o que tienen incluso videos y se examinan. Bueno, todo eso es, más bien dicho, estos documentales están dirigidos a constatar la existencia o inexistencia del fenómeno, no a dilucidar la naturaleza, llamémosla psicológica, las intenciones o los motivos que pudieran tener esos visitantes. De eso no se sabe nada. ¿Cuáles podrían ser esos motivos? Y por lo tanto, ¿cuál sería su conducta con nosotros? No hay ningún documental que nos ofrezca una respuesta a eso. Y no puede haberlo. Uno puede hacerse algunas adivinanzas más o menos educadas, como dicen los gringos, en el sentido de que la distancia que media entre entidades tan aparte unas de otras como es una raza que no se crió en la Tierra y que tiene además, por el solo hecho de haber llegado acá, una tecnología infinitamente superior. La distancia que hay entre esos seres y nosotros es más grande de la que hay entre nosotros y un hombre de las cavernas. ¿Qué clase de comunicación usted podría tener si va con una máquina del tiempo con un hombre de las cavernas? ¿Qué podría decirle usted al hombre de las cavernas y qué podría decirle el hombre de las cavernas a usted? ¿Qué clase de relación existiría? Pero en el fondo, quizás, la relación aún sea más distante. Quizás la relación sea como la que hay entre un científico que estudia las hormigas y las hormigas. ¿Qué relación puede haber entre una hormiga y un ser humano y un científico? Díganme ustedes. ¿Tiene sentido siquiera hablar de posibles relaciones entre el entomólogo, el que estudia los insectos, qué sé yo, y estas criaturas? ¿Qué relación puede haber entre un tipo que examina bacterias con un microscopio? Entre el microbiólogo y la bacteria. Quizás la distancia no sea tan grande, pero de todas formas es enorme. ¿Cómo funciona la psiquis, la mente, la inteligencia de esos entes? Nosotros tendemos siempre a proyectar nuestra manera de funcionar, incluso a Dios. A Dios los creyentes le asignan un sentimiento de bondad, de justicia, de amor, de esto y lo demás allá, que son actitudes o afectos o conductas humanas
Y que yo creo personalmente que si existe una entidad cósmica, una mente cósmica, llamémoslo Dios como quieran, no tiene nada que ver con todas esas cosas. No tiene nada que ver con esos sentimientos, esas posturas que le asignamos, casi desesperadamente intentando tener una relación, por así decirlo, paternal, en definitiva, con Dios. Eso es lo que esperamos. Básicamente, todos quieren un Padre eterno, los creyentes. Un Padre que los cuida, que los va a salvar, que va a impedir los problemas, que obviamente no los impide, como lo muestra toda la historia humana, las tragedias, etcétera. Parece que no impide nada. Pero por último, esperamos que después de todo eso vamos a llegar a una vida mejor. O sea, estamos proyectándole a la divinidad atributos humanos, o sea, de una criatura insignificante. Y le estamos proyectando, o le estaríamos proyectando a los extraterrestres hipotéticos, características, qué sé yo, que se quieren comunicar, que se comunican, que su comunicación es para decirnos algo. Yo no creo en eso. O tal vez sí, también depende de la distancia. Puede haber criaturas extraterrestres que sean superiores en tecnología, tal como nosotros somos superiores en tecnología, por ejemplo, un hombre del siglo XIV. Pero con un hombre del siglo XIV nos podríamos entender. Con dificultades, pero nos podríamos entender. Pueden haber razas extraterrestres que sean superiores en tecnología, pero no sean tan distintos y nos podríamos relacionar. Y pueden haber otras razas que estén tan infinitamente distantes que no tiene sentido siquiera pensar en relaciones. De forma que este tema, como mínimo, es absolutamente irresoluble. No tiene solución, creo yo. Podemos, por supuesto, jugar, imaginarnos, adivinar. Hay un montón de gente en el mundo de la ufología, gente que dice creer en los ovnis. Yo creo que no es un tema de creencia, pero en fin, así lo ven, que tienen una idea de que son seres benévolos, que vienen a protegernos, que nos van a incorporar algún día. Bueno, todo esto lo exploro en mi libro, a propósito, OVNI, que ya hoy día no me olvidé de contarles que está todavía disponible, pero no quedan mucho. Analizo ese tema, de cuál podría ser su relación con nosotros. Y hay gente que cree que nos van a reclutar en una especie de federación cósmica. Bueno, como ustedes ven, están trasladando conceptos humanos de las Naciones Unidas al cosmos, lo cual a mí me parece absurdo, me parece simplemente un delirio. Ahora, los delirios a veces pueden convertirse en realidad. Esa es la verdad. ¿Quién no habrá considerado delirante al que decía que la Tierra era esférica en la época en que todos pensaban que era plana? Es un tema inconocible en este momento cuál podría ser la relación con estos seres que tampoco sabemos cuáles podrían ser, si son tan distantes de nosotros en términos de intelecto o no tan distantes, lo cual permitiría alguna relación. Y terminando con esto de las documentales, ya pasamos por las películas, vimos los documentales que investigan el tema de si hay o no hay en extraterrestres visitando la Tierra, y hay otro tipo de documentales bien interesantes, más especulativos, en que se quiere reinterpretar la entera historia humana, partiendo de la base que estos extraterrestres no solo existen, sino que visitaron la Tierra hace miles de años, intervinieron en la formación de la raza humana mediante modificaciones genéticas, participaron como supremos mandamases durante largos periodos en ciertas civilizaciones, después se fueron por algún motivo, y que esto estaría expresado en múltiples documentos de la época, por ejemplo, en las tablillas cuneiformes sumerias, que anteceden a la Biblia por siglos de los siglos, en la epopeya de Gilgamesh, en otras epopeyas estaría presente la idea de que fuimos visitados no por dioses ni por ángeles, que sería la traducción muy posterior bíblica o religiosa, sino que por seres extraterrestres que intervinieron, que tenían una tecnología y un poder tan superior que naturalmente fueron vistos como dioses, y que fueron los que intervinieron y que son los que nosotros llamamos los cristianos ángeles, o lo que otros llaman los demonios, que todo eso tiene que ver simplemente con visitaciones extraterrestres muy antiguas, que intervinieron, dieron el puntapié inicial de la historia humana, y que por lo tanto, dicen en estos documentales, que son entretenidos como mínimo, que toda la historia humana, tal como la conocemos, es completamente falsa. O sea, que esta ha sido una historia de fachada, la verdadera historia ha ido en el trasfondo. Es muy interesante. No es cuestión de desecharla así al tiro de una patada, caer en la sonrisita escéptica, sino que, como mínimo, decir, veamos qué puede haber de esto, examinemos los hechos, examinemos los argumentos, veamos si hay alguno que pueda ser factible, verosímil, posible,
Puede ser, podría ser, podría ser. Esto no significa que uno está validando las hipótesis de mucha gente que cada vez que ven, por ejemplo, un edificio de la antigüedad, que les parece que no lo pueden haber construido en la época de la antigüedad porque las piedras eran muy grandes, porque no tenían herramientas. Entonces algunos dicen que las pirámides las hicieron los extraterrestres y no hay cosa que no hayan hecho los extraterrestres según estos investigadores o estos especuladores más bien. Obviamente que hay mucho territorio en esto que es completamente inverosímil y realmente poco serio. Pero nunca hay que olvidar que alrededor de las cosas serias naturalmente crece una excrescencia de cosas que no son tan serias. Yo pongo el ejemplo en el libro OVNI de cuando se descubrió América. Cuando se descubrió América, pues efectivamente era un continente nuevo que se descubrió. Eso no impidió que en Europa, para embarcar a gente que viniera a habitar en las colonias que se estaban formando, los promotores de esta emigración se inventaban toda clase de cuentos. El famoso hacerse la América viene de ahí. O sea, esos promotores de la emigración a América le andaban contando a todo el mundo que era cuestión de agacharse y recoger del suelo el oro. Se contaron millones de historias falsas sobre América. Se contaron historias que llegaron hasta el siglo XVIII de seres que vivían, digamos, unas sociedades americanas que vivían en medio de una pureza moral. Se contaron montones de historias falsas. Hubo distorsiones de todo orden. Vean ustedes los mapas que se hicieron al principio. Allí donde no sabían cómo seguía la costa ponían un monstruo soplando, qué sé yo. Todo eso era falso, era delirante, y eso no significa que no se descubrió América. Del mismo modo, ocurre con el tema de la ufología en general, que hay mucho material que es absurdo, que es meramente fantasioso, que es delirante, pero no porque haya mucho material delirante significa que todo es delirante. Es una cuestión de lógica, digamos. No es como un silogismo, digamos, mal construido, el asumir que porque hay algunas cosas que son delirantes, entonces todas son delirantes. No se puede hacer llegar a esa conclusión. Entonces, como les digo, y vuelvo al punto, hay documentales bastante interesantes que ustedes pueden encontrar en YouTube de estas teorías en que no solamente somos visitados ahora, sino que hemos sido visitados desde los tiempos más remotos, y no solamente hemos sido visitados, sino que han sido intervenidos en la historia humana, han incluso intervenido el genoma humano, han hecho mutaciones genéticas para convertirnos, por así decirlo, de mono en Homo sapiens. Y hay interpretaciones de las historias bíblicas, de las mitologías anteriores incluso a la Biblia, que no es un libro tan antiguo como algunos creerán. Desde luego no lo escribió Dios, a mí no me cuenten, no. Es un libro que son muchos libros en el fondo de la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento tiene muchas partes distintas que se fueron acumulando a lo largo del siglo del pueblo judío. Después viene el Nuevo Testamento escrito, digamos, en la época ya cristiana, es por eso que se llama el Nuevo Testamento. Es un montón de libros dentro de un libro y es bastante más nuevo que las inscripciones cuneiformes de la civilización sumeria, que tiene desde más o menos el año 3000, 4000 antes de Cristo. Entonces, es interesante. Yo les sugiero que vean algunos de ellos, porque nunca se sabe. Es posible que haya ocurrido eso. Es posible. Es posible que lo que en algunas civilizaciones y pueblos fueron vistos como dioses, como visitaciones de los arcángeles, los ángeles, qué sé yo, hayan sido simplemente seres extraterrestres con grandes capacidades que llegaran del cielo y por supuesto eran vistos como dioses. Puede ser. No veo ninguna razón lógica para rechazar eso. Tampoco hay ninguna razón lógica para aceptarlo. Es probable, es posible, por lo menos. No sé si probable, pero es posible. Hechos empíricos para probarlo, bueno, ahí están los que interpretan estos textos, que son interpretaciones plausibles, en algunos casos puede ser. Yo no lo descarto en absoluto. Hemos visto todos los seres humanos, todos ustedes, yo, usted, en nuestras mínimas vidas, más de alguna vez hemos sido sorprendidos con cosas absolutamente inconcebibles que nunca imaginamos, ¿no es así? Respecto a personas, respecto a eventos. Para no ir más lejos, ¿cuántos de ustedes, un día antes que empezara el cuenteo
del octubre del 19 se dieron cuenta o percibieron que venía... ¿Cuántos de ustedes? Díganme que no los tomó como un evento poco menos como si llegara el arcángel San Gabriel, como un evento absolutamente inesperado, como un meteoro cayendo del cielo, como un rayo en un cielo despejado, como dicen en Estados Unidos. Una cosa inesperada. Todos hemos vivido eso en nuestras vidas personales y colectivas, que cuestiones que parecían imposibles, inconcebibles, en las que nunca incluso pensamos, eran reales y ocurrieron y ocurren y todo el tiempo están ocurriendo cosas inconcebibles. Les pongo otro ejemplo. La guerra en Europa. ¿Quién habría pensado o imaginado, después de estos años, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, estos años de crecimiento económico, de prosperidad, la Unión Europea, la civilización actual, la globalización, que iba a haber una guerra en el corazón de Europa? ¿Quiénes de ustedes lo imaginaron? Entonces, yo no descarto nada por inconcebible que parezca, porque que algo sea inconcebible solo significa que uno no lo puede concebir. Y no porque uno no lo pueda concebir significa que es imposible. Eso es absurdo. La historia de nuestra raza está repleta de momentos en que todo el mundo pensaba que algo era inconcebible y al otro día fue concebido. Era inconcebible que pudieran haber máquinas que volaran. Es curioso, y esto lo cuento para terminar el programa, 1 año o 2 años antes que los hermanos Wright hicieran el primer vuelo, 1905, con un aparato construido por ellos, un señor, un académico para variar, por supuesto, que son siempre los más convencionales en términos de pensamiento, escribió un macizo libro repleto de argumentos para demostrar que era imposible un vuelo de un artefacto más pesado que el aire. Yo no sé cómo no se le ocurrió pensar de que existen pájaros que son más pesados que el aire que vuelan. ¿Cómo lo lograban? Bueno, no sé qué se le pasó por la mente, pero fíjense ustedes, lo que parece inconcebible en un momento es perfectamente concebible en otro. Así es que, volviendo al tema, amigos, no tenemos idea de la naturaleza de la posible relación, si es que alguna vez llegamos a tenerla, con estos visitantes posibles, probables, del mismo modo que las hormigas de un hormiguero no tienen idea que alguien los está mirando. No tienen idea que su nido, que su cono, que su hormiguero está en un laboratorio. No tienen idea de nada. Así es. Y nunca van a tener idea, porque nunca va a haber un entomólogo que decida achicarse así del porte de una hormiga e ir a conversar con la reina de las hormigas para entrar en contacto, para presentar cartas credenciales. Eso no va a ocurrir. Bueno, amigos, sería todo. Mañana domingo, voy a presentarles otra historia extraordinaria. No sé exactamente cuál va a ser, pero buscaré algún episodio histórico. Creo que va a ser el asesinato de Julio César. Es muy interesante porque tiene muchos ángulos, como fuente de inspiración del gran William Shakespeare, del cine, un episodio que todos conocen prácticamente, aunque no sepan nada de historia romana, saben que un Julio César que lo acuchillaron. Yo creo que es interesante, fue un hecho puntual, en un día determinado, que tuvo un significado. Yo creo que vale la pena y me parece que en eso me voy a meter, estimados amigos, este domingo, mañana. Mientras tanto, espero que disfruten, que hayan disfrutado este programa sobre el cine y la literatura relacionada con los extraterrestres. Y no olviden que está disponible mi libro Omni en elvillegas.cl/tienda. Eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana domingo. Chao.